Bienvenidos, Jaguares, a este nuevo episodio de este que es su podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado. Nos acompaña el licenciado Luis Turk. Él tiene una amplia experiencia en toda el área financiera y también el área de créditos y va a compartir con nosotros bases muy importantes para saber cómo utilizar este tipo de apalancamiento en nuestro negocio. Quiero contarles un poquito de su amplia experiencia. Es contador público y auditor, tiene un currículum súper lleno de experiencias y de muchas cosas y estuvo en la Superintendencia de Bancos. También tiene una amplia experiencia en docencia y dando asesorías a empresas de distintos niveles. Además de esto, quiero contarles que ha escrito artículos académicos en muchísimos medios y también ha participado en varias ocasiones en programas de radio, por ejemplo, con Criterio, en tema de debates y en podcasts como el diario La República, entre otros. Bienvenidos, licenciado. Es un gran honor para nosotros tenerlo acá y sobre todo poder generar un poquito esta conversación y que los emprendedores que nos están viendo tengan todas estas herramientas que usted nos va a compartir el día de hoy. Gracias Karen por la presentación, gracias por la invitación y contentos de estar por acá y tratar de trasladar un poco de la experiencia que uno va acumulando en esos años a nuestros emprendedores. Creo que la palabra crédito y préstamo para un emprendedor quizás puede dar un poco de miedo porque quizás tenemos este pensamiento de que si llegamos a necesitar ese apalancamiento es porque algo de malo estamos haciendo. Cuando al contrario puede ser que una empresa esté muy sólida y que esté caminando y que necesitemos una pequeña ayuda para poder llegar a más personas, tener una estrategia un poco más robusta o incluso sacar nuevas líneas de producto. Entonces, por eso les decía, Jaguar, es súper importante saquen papel y lápiz, como siempre les aconsejo, porque dentro de las preguntas, creo que lo más valioso es que usted nos va a ir compartiendo quizás algunos mitos en la parte del crédito y de préstamos, pero también cómo podemos decidir como emprendedores si se ha llegado el momento en el cual lo necesitamos. Bueno, tiene muchísimos años de experiencia en esta área financiera y bancaria y quiero que comience contándonos cómo ha ido viendo esta evolución en las tendencias relacionadas a crédito en comparación, por ejemplo, de hace 30, 50, 80 años o más que las personas pues no tenían estas oportunidades tan cercas. Sí, gracias. Bueno, en principio tengo que decir que Guatemala realmente es un país de emprendedores. Déjenme contarles, aproximadamente el 89% de los centros productivos en Guatemala son pequeñas empresas. Y el 11% restante pues son las grandes empresas. De hecho, en buena medida la economía del país, la estabilidad del país se sustenta precisamente en esos emprendedores, en esos pequeños empresarios. En segundo término, cuando uno monta un negocio, un emprendimiento, hay dos fuentes de financiamiento. La primera son fuentes internas, es decir, el propio capital que aporta el dueño del negocio es una fuente, y la segunda son fuentes externas. El hecho que acudamos a fuentes externas no necesariamente es un indicador que la empresa tenga algún problema. Es normal, yo diría, que muchos se financien con líneas de financiamiento externas, es muy común. Afortunadamente en Guatemala, pues yo creo que la coyuntura del país, los vehículos financieros que hoy tenemos a nuestra disposición, permiten realmente que un emprendedor pueda acudir a obtener un financiamiento. Déjenme contarle una estadística muy rápida. En los últimos 10 años, por ejemplo, los créditos productivos y de consumo han crecido más del 10% de la proporción de créditos. O sea, ya es aproximadamente hoy en día el 36-37% de los créditos bancarios, y me refiero solo a bancos porque es donde hay estadística, a pesar que hay muchos más vehículos financieros, el 36.6% son créditos de consumo. Y muchos de ellos son pequeños empresarios que han puesto un negocio. Adicionalmente a ello, hay que mencionar que, como algo un tanto negativo para el emprendedor, es que a partir del 1 de enero está en vigente una resolución de Junta Monetaria, que es el órgano regulador de la banca y del sistema formal y financiero en Guatemala. Esta norma vino a encarecer un poquito el crédito. Además que las tasas de interés en el mundo, aunque ya van bajando, y en Guatemala no es la excepción, han subido. Pero esta regulación ha venido a darle ciertas exigencias a las entidades formalmente constituidas, por decirles un ejemplo, de crear reservas a un crédito que se encuentra al día. Y yo no voy a decir que es una mala práctica, no, es una buena práctica internacional. En lo que tal vez no estaría de acuerdo es que las probabilidades de default son muy elevadas.
y no obedecen a una realidad de cada institución. Pero de cualquier manera, las oportunidades de crecimiento, las oportunidades de los emprendedores para poder acudir a un vehículo financiero, que ya más adelante podría decir como cuáles contamos en Guatemala, es amplia. Ok, súper interesante esto que usted decía de que el emprendimiento se ha vuelto un gran motor en Guatemala. Creo que en el día a día vemos cómo esto está creciendo y cómo cada año aumenta el nivel de emprendimiento y también el éxito que los emprendedores pueden llegar a tener de repente en el nicho, dependiendo también de las oportunidades y todo, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante y como decíamos, cómo ha ido cambiando también esta parte de la percepción de crédito, que es lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que los negocios actualmente emergentes y las pymes están teniendo esta visión del crédito actualmente? ¿Será que ya estamos saliendo de esta creencia de lo que usted decía de que si necesito un crédito o un apalancamiento es porque estoy en problemas o porque mi negocio no está bien? Sí, no. De hecho, déjeme comentar, tengo una estadística muy importante. Hay un indicador estadístico que se llama el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación lo que permite es sacar correlaciones. O sea, correlaciones son comparar dos cosas. Si uno compara la economía con el crédito, existe una correlación de un 99% casi. ¿Qué quiere decir eso? El máximo es 100. Que si la economía crece, el crédito crece. O a la inversa, si uno lo quisiera ver así. Si el crédito se contrae, la economía se contrae. Entonces, evidentemente, las instituciones financieras, el crédito va a vivir toda la vida con nosotros. Y el hecho que acudamos a solicitar un crédito no necesariamente quiere decir que tenemos problemas financieros, sino al contrario. Usted bien lo decía en la presentación, queremos crecer, queremos una nueva línea de negocio, un nuevo producto. ¿Verdad? Llegar a más personas incluso. Es correcto, o sea, el crédito va a servir para capital de trabajo. Mal haríamos, eso sí, que nuestro crédito es para pagar sueldos, para gastos operativos. Ahí sí creo que estamos empezando a ver un indicador de problemas. Los créditos deben ser para ampliarnos, para expandirnos. Si uno lo quiere ver de una forma macroeconómica, por ejemplo, hoy que nos hemos estado endeudando como país, lamentablemente, si ese endeudamiento lo van a utilizar, que les dijera yo, para hacer el metro, pues yo lo aplaudiría. Pero el problema es que muchos de esos son para gastos de funcionamiento. Entonces, ese es un concepto importante que el emprendedor debe saber. Si va a prestar para pagar planilla, ojo, ya estamos ante algunos problemas financieros. Me encanta eso y me parece súper claro para quienes nos están viendo tenerlo como un buen indicador y decir, si estoy optando por crédito para crecer, para llegar a más, para tener mejores estrategias, para ampliar mi producción, pues voy por buen camino. Y si estoy optando por crédito porque las cosas adentro no están funcionando, analizar, ver, determinar un poco los problemas y solucionarlos, ¿verdad? Correcto, me pareció muy bueno. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo le hago yo si soy emprendedora y quiero este crecimiento y estoy viendo que mi negocio se está sosteniendo, está a flote, está bien, puedo pagar planilla, puedo pagar pues todo lo que requiere mi negocio para sobrevivir? ¿Cómo analizo yo esta capacidad de endeudamiento o este porcentaje de endeudamiento que puedo llegar a pedir de ser necesario? Bueno, hay muchos indicadores financieros, los más elementales, pero no por eso no son de importancia, al contrario, son calculando razones financieras. Hay ciertas razones financieras que tienen ciertos indicadores razonables, por decirles un ejemplo, liquidez. Cualquier empresa tiene que tener la liquidez necesaria para hacerle frente a sus obligaciones. Entonces, el indicador más o menos dice que por lo menos por cada quetzal de corto plazo que yo debo de tener activos líquidos por 1.5, por lo menos. Entonces, ese es un indicador fundamental. Por mencionar cada quetzal que debo, o sea, del 100% que yo debo, tengo que tener el 150 en activos disponibles, okay, activos perfecto. que son fáciles de realizar. Caja, en bancos, por ejemplo, inventarios, cuentas por cobrar, que son activos con relativa facilidad de poderse convertir. De poder convertir, exactamente. Ese es un indicador. Por mencionar nada más uno, pero usted me pregunta más general. Esos indicadores financieros, podemos hacer análisis de estados financieros horizontales, verticales, para ver cómo ha evolucionado el negocio. Si vamos creciendo o estamos perdiendo mercado. Ya si uno se quiere, depende del tamaño del negocio, ya puede ser uno más sofisticado. Por ejemplo, podemos hacer un análisis DuPont, que es un análisis de la calidad de la rentabilidad. No es un simple indicador, sino sale de la composición de ciertos indicadores financieros. O, por ejemplo, un modelo que ha sido muy interesante y validado mundialmente es el Hallman Z-Score. Es un indicador que está compuesto por 5 razones financieras
que nos dan el nivel o el grado de probable quiebra. Entonces, yo como emprendedor, como dueño del negocio, tengo que dar un monitoreo para ver cómo está mi salud financiera. El indicador dice, más o menos, porque hay varios indicadores, depende del sector al que nos dedicamos, sector económico, pero más o menos está, si mi razón de la composición de ese indicador es menor a 3, es que tengo problemas. Si estoy por encima del 3, estoy solvente, estoy bien, entonces puedo acudir a un crédito bancario o cualquier otra entidad financiera que lo más seguro es que el ente financiero va a avalar. Otra forma de acudir a un crédito sólidamente creyendo de que vamos a ser sujetos de crédito es calcular el EVA. El EVA son 3 iniciales que se llama el valor económico de la empresa. De hecho, es recomendable que todas las empresas calculen su valor económico anualmente. Muchos creen que es cuando se va a fusionar o cuando lo van a vender. No, es saludable que anualmente, por lo menos una vez al año, calculemos el valor económico de la empresa. Es otro indicador que a lo interno de la organización, por muy pequeña que ésta sea, debemos de calcular para ver qué tanto le hemos agregado valor, porque al final de cuentas el indicador es ese, el valor económico agregado. Entonces, por ejemplo, son algunos ejemplos que les puedo mencionar de herramientas que van a coadyuvar para saber que somos un buen sujeto de crédito y poder convencer a aquel acreedor financiero al cual estamos acudiendo. Ok, me parece interesante. Ahí tenemos como los dos lados de la moneda, ¿verdad? O sea, si necesito un crédito, pero también usted nos decía ahorita, ¿cómo determino si ese crédito me lo van a dar y si mi empresa va a calificar y pues va a tener esa oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Ahora, desde su experiencia en control interno, que también vimos en su currículum que tiene muchísima experiencia en toda esta parte de gobiernos institucionales y todo lo que tiene que ver con eso, ¿qué errores en la gestión de riesgos podemos observar con mayor frecuencia, específicamente en emprendimientos y en pymes? Sí, bueno, en principio es necesario, y ese es un error muy frecuente. Yo en mis clases pregunto muchas veces, miren, ¿quién es el responsable de diseñar e implementar el control interno? Y han habido muchas respuestas. Me recuerdo, tengo presente muy bien incluso de un director de una firma de auditores externos reconocida. Él me dijo, el auditor interno, grave error. El responsable del diseño y de implementar el control interno es el propio gestor. ¿A qué me refiero con esto? Asumamos que yo soy el jefe financiero de un negocio pequeño. Pues yo, conocedor de mi área, soy el responsable del diseño del control interno. Yo. Ya será el auditor interno el que revise el grado de adherencia de mis empleados en este control. Primer gran error. Tener muy claro que el control interno lo tiene que diseñar el propio gestor. Y solo una duda que me surge ahí, cuando hablamos ya de emprendimientos que están así emergiendo súper pequeños, en donde tenemos una persona que quizás se está dedicando a hacer, por decirle algo relacionado a moda y a ropa, ¿verdad? Pero que definitivamente no tiene todas estas herramientas para saber cómo llevar. ¿Qué podría recomendar ahí para que lo podamos hacer real? Sí, no, excelente pregunta. Miren, lo que pasa es que muchas veces muchos emprendedores o muchos empresarios, incluso hablando ya de grande, creen que estas cosas son costos y no, es una inversión. Okay. Entonces, si realmente no tenemos el conocimiento o el personal, yo creo que es necesario contratar a un experto. Sí, buscar a la persona que sí nos va a saber guiar. Y también evaluar el valor que esto conlleva y los beneficios que esto nos debería de dar. Eso es fundamental. Muchas veces nos evitamos ese gasto y las pérdidas pueden ser mayores. Sí. ¿Verdad? Entonces, mi recomendación es que inviertan. Invertir en la persona que tiene el conocimiento para poder hacerlo. Así es. Entonces, el control interno es fundamental. De hecho, es un pilar clave, y no he mencionado esto todavía, pero del gobierno corporativo. Fíjense que hoy en día la sombría de una buena administración es un sano gobierno corporativo. Y del gobierno corporativo depende el control interno, la gestión de riesgos y muchos elementos más. Entonces, el control interno es fundamental. Y para que el gobierno corporativo sea eficiente, necesitamos un sano y eficiente control interno. Obviamente, el control interno no es algo muy sencillo. Se requiere de un entorno muy claro, como por decirles un ejemplo, contar con un código de ética, contar con una línea ética. Yo lo recomiendo a las empresas que implementen la línea ética, un teléfono, un correo, en donde las personas internas y externas se puedan quejar. Muchas veces uno no se da cuenta qué es lo que está sucediendo en la empresa, pero un tercero
sí lo puede decir. Mire, fíjese que yo fui y me quisieron cobrar de más, o cosas así, delatan lo que se está haciendo mal. Entonces es bueno implementar esta línea ética, definir claramente las unidades de mando, responsabilidades. Bueno, control interno es algo que conlleva como 25 elementos para que realmente sea efectivo el entorno de control interno. Y como fundamentalmente que sea aprobado por las máximas autoridades de la organización, aunque implementado por otros y diseñado por otros, pero quien lo tiene que autorizar es, si es una empresa de regular tamaño que da cuenta con un consejo de administración, por el consejo de administración. Ok. Y pregunta adicional, que creo que nos puede interesar también a las personas que estamos en este medio. ¿Cómo sabemos, adicional a esto, pero me gustaría saber su opinión en este sentido, cómo sabemos si mi empresa en cuanto a cantidad de personas, por ejemplo, sigue siendo pequeña o ya es mediana o ya está en crecimiento? Ok, bueno, mire, de hecho no tengo las cifras, pero hay un acuerdo ministerial del Ministerio de Economía que define el tamaño de las empresas por número de trabajadores o por número de ventas. ¿Verdad? Entonces, de ahí, como le digo, no lo recuerdo. Sí recuerdo el acuerdo que es el 11-2000 algo, pero no recuerdo los números. Pero ahí está tipificado. Sí, para poder investigar y para poder saber en qué rango está mi empresa, ¿verdad? Así es. Buenísimo. Ahora, cuéntenos un poquito más cuáles son esos riesgos operativos que son los más comunes que ha observado en su experiencia que podemos enfrentar los emprendedores y cómo los podemos enfrentar de manera efectiva. Buenísima pregunta. Eso me da chance a poderle comentar algo. En el mundo, el riesgo que más pérdidas provoca es riesgo operacional. O sea, para que los emprendedores sepan que ese riesgo es el que requiere mayor esfuerzo, no solo por su complejidad, sino porque es el que nos puede llevar a mayores pérdidas. Hoy en día, el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años. De hecho, uno ve la historia y ve que la revolución industrial número 1 tardó 110 años, la 2 125, la 3 ya duró muy poco. En el año 2016 ya dijeron, ya cambiamos a la cuarta revolución industrial. En ese sentido, la tercera revolución industrial tardó 16 años. ¿Y esto qué es lo que lo ha hecho? La tecnología. Y entonces, a su pregunta, el mayor riesgo es la tecnología, aunque evidentemente la tecnología le da muchas facilidades y baja costos, pero implica mayores riesgos. Un poco contradictorio, pero el hecho que tengamos un desarrollo tecnológico adecuado, podemos atender mejor a nuestros clientes de una forma más eficiente, más efectiva, más rápida, pero nos incrementan los costos. Perdón, nos incrementan los riesgos. Entonces, en ese sentido, el principal evento es tecnológico y eso implica muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que, por darle un ejemplo, es más fácil entrar a una nube que a un servidor en Guatemala. Y no solo más fácil, más efectivo, más resiliencia y menor costo. Por ejemplo, yo asesoro a una entidad bancaria, ya fuimos aprobados por tener todos nuestros sistemas financieros, toditos, en la nube, con Amazon, valga la propaganda. Entonces, de hecho, abrimos brecha porque uno dirá, Amazon es el mayor proveedor de la nube en el mundo. Nosotros creíamos que no estaba interesado en Guatemala. Entonces, cuando tocamos las puertas, dijimos, no, pero sí, nos atendieron e interesadísimos en hacer negocios en Guatemala. Y al día de hoy estamos autorizando. Entonces, nosotros tenemos una resiliencia de tal manera que, por ejemplo, hasta el día de hoy, cero fraudes, cero phishing. Como resultado de que estamos en una plataforma, además de muy eficiente, con mucha seguridad. Entonces, ese es el principal evento. Otro evento relevante, y muchas veces no lo piensa uno, el fraude interno. El fraude interno, o sea, las personas que trabajan con nosotros son un riesgo mucho más alto, por ejemplo, que el entorno. Ellos conocen las operaciones, ellos pueden hacer cosas que no nos demos cuenta, entonces hay que cuidar mucho y ahí es el control interno el que puede reducir ese tamaño de pérdidas. Entonces, para tal efecto, para mitigar esos riesgos, tenemos que planificar. De hecho, quiero comentarles que una de las razones por las cuales muchos emprendimientos fracasan es porque no planifican. Internacionalmente hay estudios que dicen que 2/3 partes, o sea, el 66% de los emprendimientos fracasan antes de 5 años porque no han planificado. Muchos creen que planificar son costos. No, hoy en día incluso no es tan necesario contratar un consultor. Uno solo puede hacer, por ejemplo, yo les invito el Canvas. Es un modelo de negocios, es una planificación de negocio que se puede hacer. Es muy sencilla, pero muy eficiente. Entonces,
la recomendación es planifiquemos y eso nos va a reducir realmente el riesgo de que tengamos problemas. Tenemos que hacer un plan de continuidad del negocio. Aquí en Guatemala, pues yo he hablado, tenemos una economía bastante sólida, pero también hay que hablar que nuestros servicios son deficientes. De hecho, ya la oferta de electricidad es menor a la demanda. Entonces, no sé si en los hogares de los que nos están viendo y de ustedes no hay caídas de electricidad. Donde yo vivo, sí, y muy frecuentemente. Entonces, el internet, yo quiero cambiar de internet. No, donde usted vive solo llega este proveedor de internet, me han dicho. Entonces los servicios son muy malos. Y en ese sentido, nuestra continuidad del negocio se puede ver obstaculizado en el momento en que uno de esos servicios falla. Pues también tenemos que planificar para hacerle frente. ¿Qué sucede si se bajó la energía eléctrica? ¿Tengo una planta? ¿O qué sucede si me quedo sin internet? Cuando hoy en día la mayoría de empresas trabajan a través de la app. Yo, de hecho, que me desarrollo en el negocio financiero y bancario especialmente, yo a mis alumnos les enseño el teléfono y les digo, mire, aquí tengo un banco en mi teléfono. El futuro de la banca, y ya no es futuro, ya en la actualidad es el teléfono. Ya no es ir a una agencia bancaria. En Estados Unidos el 95% de las operaciones son electrónicas. En Europa el 96%. Entonces, nos tenemos que hacer a la idea de que ya no debemos ir a hacer una agencia bancaria. Todo lo tenemos que hacer a través de una app de un banco, a través de nuestro teléfono. Creo que lo que me quedo con esto que decía a nivel de resumen es no podemos confiarle la operación completa de nuestro negocio a la tecnología. O sea, es una herramienta, está ahí, está disponible, pero no podemos desentendernos de las cosas, no podemos depender de forma absoluta de la tecnología y no podemos tampoco como llegar a un punto en el cual la automatizamos o hacemos mejoras en el cual perdemos también ese contacto con nuestro cliente, ¿verdad? Y con escuchar también sus necesidades. Seguramente. Y la tecnología pues nos ayuda mucho, pero también tiene costos. Sí. Por ejemplo, es necesario contar con un oficial de ciberseguridad que esté monitoreando realmente, porque mire, es increíble la cantidad de intentos de hackeo que hay diariamente. Uno no es perceptible para uno, pero son miles. Diariamente tuve 1,000 intentos, 2,000 intentos. Entonces, es necesario contar con un experto en ciberseguridad para proveernos de una red de seguridad lo suficientemente adecuada para que no nos extraigan nuestros datos, nuestra información y podamos ser objeto de un fraude. Qué interesante, me gusta esto que decíamos de ponerle más atención a esa parte. Bueno, ahora ya vamos cerrando, ya vamos terminando, nos faltan un par de preguntas. Entonces, ¿cuáles son esas señales de alerta que podría encontrar el emprendedor o que podría observar para saber si necesita, si necesita una ayuda extra o si está cayendo en sobreendeudamiento? Excelente pregunta. Me recuerdo dando un curso, un gerente de una cooperativa me hizo una pregunta. Antes de responder a la pregunta, les quiero comentar. Él me dijo, mire, licenciado, para usted, ¿qué es más importante? ¿La liquidez o la rentabilidad? Entonces yo le dije, la rentabilidad. No, para mí la liquidez. Y yo no me quisiera meter a la discusión porque él está en el campo de batalla, pero sí puedo sustentar mi respuesta. Se dice que la rentabilidad debe estar reflejada en la liquidez. O sea, si yo soy rentable, tengo que tener más o menos, si gané 100,000 quetzales, más o menos tengo que tener recursos líquidos disponibles en 100,000. Esa fue mi utilidad. Entonces, un indicador a su pregunta que me puede dar indicios de que no ando bien es no ser rentable, para empezar. Un segundo indicador es que estoy gastando más de lo que me ingresa en cuanto a flujos, en cuanto a dinero en efectivo. Y entonces tengo que acudir a financiamiento que he dicho que es normal, pero la desesperación es tal que el costo financiero ya no nos interesa. Lo que necesitamos es el dinero. Y no, yo creo que cuando una empresa es lo suficientemente sólida, sí puede cotizar, sí puede buscar un buen crédito al costo menor posible. O sea, porque el negocio está bien, pero cuando ya estamos a la desesperada no nos importa, sino que nos den plata para, según nosotros, ayudar al negocio, pero lo que estamos haciendo es cavando un agujero mayor. Entonces, ese es otro indicador, cuando ya estamos generando menos flujos de los que estamos saliendo. Otro, y sucede mucho en empresas familiares, en emprendimientos pequeños, es que hacemos del negocio un negocio que es para la persona. Y eso no es correcto. El negocio es un negocio y al final del periodo, pues las utilidades eran mías.
pero no durante el periodo del negocio nosotros vamos a sacarle dinero a la empresa, porque entonces sí no hay negocio que rinda, no va a haber negocio que funcione, ¿verdad? Entonces eso se llama gobierno corporativo, que se respete realmente lo que es una empresa y lo que es la persona. Por muy dueño que sea uno, en el momento en que uno quiere echar mano de la empresa, lo que estamos haciendo es perjudicándola financieramente hablando. Uf, que creo que eso es lo más difícil, ¿verdad? Creo que es lo más difícil en los inicios. Bueno, licenciado, le agradezco muchísimo. Quiero que nos haga un último cierre, que nos deje un consejo general que le podría decir hoy a nuestros jaguares que nos están viendo para que ellos tengan como un tip puntual, aparte de toda la información súper valiosa que nos dio, para poder fortalecer esta estructura financiera y, por supuesto, hacer crecer su negocio. Una recomendación clave importantísima. El artículo 42 de la Ley de Bancos dice: en todos los contratos que las entidades financieras hagan con sus clientes, debe de mediar la tasa efectiva anual equivalente. ¿Qué es eso? Cuando nosotros vamos a tocar las puertas de un ente financiero a prestar, nos dicen, le doy el crédito al 15%. Uno dice 15% me va a costar, esa es la tasa nominal. Por eso es que la ley de bancos, que recuérdense que la ley de bancos lo que trata de proteger es a los clientes, a los depositantes. ¿Por qué? Porque es un bien tutelado el ahorro, está en la Constitución de la República. Entonces, obliga a que en el contrato se ponga la TAE. ¿Qué es la TAE? La TAE es efectivamente el costo verdadero del crédito. Porque la tasa nominal, que es la que nos dan normalmente, solo es nominal, es como de referencia, pero no es el verdadero costo. Póngase un ejemplo. Una vez un banco me contrató para que le calculara la TAE a un crédito. Y la tasa nominal era 11. Cuando le calculamos la TAE, imagínense, hasta el banco se sorprendió. El costo del crédito era 19%. Entonces, primera recomendación. El banco está en la obligación de darle su TAE. Ese es el verdadero costo y ese es el que ustedes tienen que comparar con otras entidades pares que le cotizaron. La más barata, sí, la más barata. La nominal, no. Alguien me puede decir una nominal 11, otro me puede decir la nominal 12 y otra la nominal 13 y no necesariamente la 11 es la más barata. Porque esta 11 puede ser que me cobre un 1% de comisión, los pagos son mensuales y eso incrementa el valor del dinero. En cambio, esta no me cobra comisión y los pagos son trimestrales. Por dar un ejemplo. Entonces, lo más seguro es que la TAE, que es el verdadero costo del dinero, la más barata va a ser la del 13. Entonces, esa primera gran recomendación. Segunda gran recomendación, y eso no lo digo yo, pueden verlo en internet, planifiquen. La principal razón de cierres de empresas, de startups, por ejemplo, es que no planifican. Y no crean en que, tengo que gastar entonces a alguien que me debe planificar. No, yo les invito a que vean el modelo Canvas, que por cierto, es un modelo que tiene 12 años de antigüedad, ganó el premio en su momento a la mejor tesis doctoral en el año 2012 de un suizo, cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero se ha vuelto en el modelo de negocio más popular en el mundo, el más utilizado. Entonces yo se lo recomiendo porque lo que ustedes van a ver es contestar 10 preguntas en una hojita tamaño oficio. Eso lo puede hacer cualquier emprendedor. Y eso les va a ayudar muchísimo para guiar el negocio. Y no entrar a hacer una gestión desesperada. ¿Qué hago? ¿Me pasó aquello? ¿Qué hago? No, ahí tiene que estar escrito. Tiene que estar las respuestas del cómo, el qué, el cuándo y el costo de todo eso. Ahí tiene que estar escrito en el modelo Canvas. Estas son algunas recomendaciones que les puedo hacer. No vean como gasto los beneficios que le puede dar, por ejemplo, alguien que les puede ayudar en conocimiento. Eso es una inversión. Si el negocio da, les recomiendo, hoy ya es una práctica muy común desde la quiebra del año 2008, que muchos no la vivieron porque eran muy jovencitos. Yo sí la viví. En el año 2008 quebró el mundo, quebró muchas entidades financieras, muchas empresas comerciales y de todo tipo, quebró. Y de ahí hubo muchas lecciones aprendidas. Muchas. Y dentro de esas lecciones aprendidas, hemos notado que la liquidez y la solvencia, que es el capital, son fundamentales. Tenemos que tener la solvencia suficiente y la liquidez suficiente para que el negocio se mantenga. Esas serían algunas recomendaciones. Por supuesto que hay muchas. Hacer una gestión de riesgos no es fácil. Eso sí no es fácil. Eso sí no lo puede hacer una persona. Eso creo que sí tienen que haber expertos. Porque la gestión de riesgos dice, mire, debemos de conocer el futuro. Y la gestión de riesgos nos permite conocer razonablemente el futuro a través de modelos estadísticos, de modelos económicos y matemáticos. Hay que invertir en eso.
¿verdad? Excelente. Entonces, así creo que podemos asegurar razonablemente el éxito de nuestro negocio. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por su conocimiento. De verdad, notoria toda la experiencia que tiene y pues estoy segura que con todo este conocimiento que se llevan nuestros jaguares, ellos van a poder de repente tomar ciertos tips y ponerlos en práctica y bajarlos al nivel de su negocio. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes, jaguares, por acompañarnos el día de hoy. Me quedo con muchos conocimientos, pero sobre todo con la parte más importante es planificar, hacer una estrategia muy inteligente y si no sabemos cómo hacer las cosas, invertir en nuestro negocio por medio de los expertos. Quiero también recordarles que estamos ahorita con los capítulos en vivo de Entre Jaguares, que son los domingos a las 9 de la noche en Guatevisión, por si quieren ponerse al día. Y recuerden que tenemos ya un montón de podcasts disponibles para ustedes, en donde pueden encontrar estos y más tips que van a ser fundamentales para su negocio. Fue un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Karen Cosenza, su host, y nos vemos la próxima. Chao. Gracias.